Sociedad Activa presenta Entre la Escuadra y el Compás, una producción de Escocismo Ecuatoriano. Bueno, con ese mensaje corto, pero que ya nos identifica todos los días jueves a esta hora, estamos siempre abordando alguna temática, abordando temas de interés y por supuesto que nos permite intercambiar ideas, compartir espacios, tiempo, pero sobre todo conocimiento y experiencias. Así que el día de hoy, gracias por volvernos a ver, gracias por estar con nosotros nuevamente todos los días jueves a partir de las 19 horas. Estamos presentando nuestro programa Sociedad Activa entre la Escuadra y el Compás. Ustedes saben que esto tiene que ver mucho con una temática relacionada a principios, valores y desde esa perspectiva, obviamente, también hacer análisis relacionados con ciertos problemas, necesidades y aportes también desde la ciencia, la filosofía y otro tipo de disciplinas para poder ir formándonos, porque tiene un carácter más de información, de formación y de compartir ideas, criterios, opiniones. Así que el día de hoy vamos a tener un tema muy especial y de coyuntura, pese a que en el desarrollo y evolución de la humanidad ha estado permanente, constante, en una parte de la temática. Y la otra, obviamente, que también se lo viene construyendo en función de que la prioridad sea el ser humano y, por supuesto, sus derechos y libertades. El día de hoy vamos a abordar derechos humanos y corrupción. Ese es el tema que nos convoca. Y, por supuesto, saludándoles a cada uno de ustedes, queridos hermanos, igual al público en general que siempre nos acompaña y esperamos interactuar. Estamos con nuestro querido hermano Pedro Dávila, quien es conocedor de esta materia y por supuesto también su formación en el orden jurídico, el orden legal, nos ayudará para entender de mejor forma ciertos conceptos, ciertos instrumentos, mecanismos, tanto nacionales e internacionales, regionales, que tienen que ver con esta temática. Por otro lado, también, obviamente, queremos decir nosotros que cualquier pregunta, inquietud, por favor, escríbanos y nosotros con gusto y con agrado también iremos compartiendo y dando respuestas a sus inquietudes y a sus preguntas, a sus expectativas. Así que empezamos. Para empezar, le damos la bienvenida, nuestro saludo cordial a Pedro. Gracias por estar con nosotros. Una buena noche. Y bueno, tenemos 60 minutos de diálogo y de conversación para abordar esta temática relacionada, como decía anteriormente, que nos convoca a los derechos humanos y la corrupción. Buenas noches, bienvenido. Hola René, muy buenas noches, qué gusto acompañarte en esta ocasión, pues siempre es importante poder compartir estos espacios de temas coyunturales, ¿no? Del día a día y que son importantes que la comunidad, la sociedad y desde nuestro espacio, nuestro trabajo, podamos vislumbrar ciertas posiciones y analizar temas de la cotidianidad. En efecto, el tema de la corrupción y derechos humanos, como bien lo planteas, que trataremos y discutiremos en esta noche, más allá de ser una charla magistral, que no lo es, tampoco académica, sino más bien desde el punto de vista un poco más pragmático, empírico de las circunstancias que pasan en relación a los derechos humanos y corrupción. Me quisiera hacer un ápice nada más en medio del dominio público, de las noticias que están circundando en redes sociales, en relación pues a la muerte de la abogada María Belén Bernal, pues cuyo cuerpo fue encontrado el día de ayer. Desde ahí tenemos ya una perspectiva, ciertos ejemplos en los que podemos hablar cuál sería la incidencia de estos derechos humanos y la corrupción. Quisiera enmarcar previamente desde dos objetos. Primeramente, hacer un énfasis tal vez conceptual de lo que implica los derechos humanos y qué es la corrupción. Los derechos humanos, en cierta forma, como lo conocemos todos, pues la condición de tales, al tener esta prerrogativa de seres humanos, nos es reconocidos derechos y libertades fundamentales por parte de los estados. Estos derechos y libertades están expresos en las constituciones de las repúblicas, en las constituciones políticas o las cartas magnas, como lo conocemos, y por ende tienen que ser respetados por los estados. Desde el otro lado, encontramos el tema de la corrupción. Todo el mundo lo conocemos, lo sabemos, pues la corrupción es el tema de actuar fuera de la ley, ¿no? Fuera del imperio de la ley, y en determinadas ocasiones ciertamente con un abuso de poder implícito. Ello hace pues que tratemos de coadyuvar estos dos ejemplos para poder determinar o expresar cuándo existe una responsabilidad del Estado en cuanto a violación de derechos humanos
producto de la corrupción. ¿Y por qué traía a colación este espacio el caso que nos conmociona a todo el país? Obviamente, por qué no decirlo, nos encontramos de luto, un presunto feminicidio. Hemos escuchado analistas y opiniones que están refiriendo ciertamente con toda la argumentación correspondiente de que eventualmente existiría una responsabilidad del Estado ante estos hechos. Totalmente es discutible, ¿no? Por una parte están hablando de que podría tratarse de hechos aislados, hechos particulares, y por el otro lado también ya el rol académico, técnico inclusive del derecho, habla de que podría estarse inmiscuyendo una responsabilidad del Estado. Y ahí yo quisiera hacer énfasis en este hecho muy puntual, pues más allá de que sea una cuestión particular, eventualmente se habla de una discusión de la pareja, pero que ocurre en un centro, en este caso en la Escuela Superior de Policía, y que varios analistas pueden entrever de que se trataría de una responsabilidad de Estado porque la policía está llamada a resguardar, a preservar el bienestar de las personas. Totalmente discutible, desde luego, pero un enfoque muy puntual para hablar de una eventual responsabilidad del Estado implicaría, para más o menos tener un contexto general, el hecho de que Fiscalía inició ya un proceso de investigación. Y ahí es donde podríamos, de una manera puntual, hablar de una responsabilidad del Estado y haciendo un énfasis en corrupción. ¿Por qué? Por este abuso de poder implícito que puede existir. Si Fiscalía, en su trabajo, obviamente no realiza la debida investigación, lo que se llama el principio de debida diligencia, eventualmente podríamos hablar de una responsabilidad del Estado si es que, digámoslo así, no se encontraba el cuerpo de la persona fallecida. Y esto tiene varias connotaciones que implican el hecho de la corrupción, el hecho del soborno, el hecho de la dádiva, o como bien lo dicen en medios de comunicación, que entre comillas se hubiese dejado tal vez escapar al presunto asesino, porque en ese momento no se tenían determinados indicios. Y es ahí donde ya se encajaría una eventual responsabilidad del Estado, precisamente porque se puede haber la existencia o la presunción de determinados ápices de corrupción o de abuso de poder. Entonces, sí, mi hermano. En esta parte, Pedro, sería interesante, y se me viene como un tema de reflexión después de escucharte, y obviamente como que nosotros estamos acostumbrados al hecho de que la corrupción tiene que ver con llevarse el dinero público o atentar con el tema exclusivamente de orden financiero, económico, pero en este caso va y se manifiesta de otras formas. Y eso es importante también entenderlo, porque si no daría la idea de que el tema de la corrupción es algo que está relacionado exclusivamente con lo público, exclusivamente con el tema del dinero y de los recursos públicos. Y en ese lleve, obviamente, se ha enfocado en los últimos tiempos en la lucha contra la corrupción, pero lo que estamos viendo, y obviamente también desde este programa, nuestro rechazo y por supuesto a todo lo que significa atentar contra la vida de los seres humanos en especial y con todas las formas de vida que tiene el planeta, para nosotros siempre tendrá un tema, será materia de preocupación. Y obviamente solidarizándonos también con la familia de la abogada Bernal, y esto obviamente, y lo que nunca se piensa y no reflexiona, no sé cómo, yo creo que es un tema bastante complicado, las consecuencias la pagan los hijos, y siempre permanentemente, al menos a mí siempre me llama la atención y me genera bastante dolor, porque al final el uno posiblemente tarde o temprano estará en la cárcel, la otra persona lamentablemente ha fallecido, pero queda una persona más. Un pequeño menor de edad, y en este caso, y en otros casos quedan 2, 3. Entonces, eso la verdad preocupa y también hace que nosotros expresemos el dolor y nos unamos ese dolor, y por supuesto también de una forma bien sensible. Pero retomando la temática, Pedro, vuelvo a insistir, daría la impresión como que nosotros tenemos en nuestro imaginario que el tema de la corrupción solo se expresa en términos monetarios y en algunas estructuras organizativas que no son legales. Pero cuando vemos, y el ejemplo que tú acabas de plantear, hay otras formas también. Correcto, efectivamente, como decíamos, encasillar primeramente la relación derechos humanos y corrupción.
La corrupción, desde luego, significa pues que se tomen decisiones administrativas o políticas por parte de autoridades gubernamentales compradas en apariencia. Es decir, lo que tú me manifiestas, puede haber un estipendio, un pago, una dádiva, eventualmente para tener una decisión privilegiada. Pero ello no implica siempre la entrega de dinero o cuestiones que vayan a las arcas del Estado. Implica el abuso de poder que existe en determinadas circunstancias para actuar fuera del imperio de la ley. Es decir, si yo tengo, por decirlo menos, tengo un tiempo prudencial para investigar una determinada cuestión, tomo, a veces, muchas de las veces, argucias legales para que este tiempo de investigaciones tal vez sea más amplio y puedan vulnerarse estos principios de juridicidad y principio de legalidad que nosotros hablamos en el campo del derecho, para que sean personas, obviamente, las que salgan beneficiadas. Pero ahí tenemos dos cuestiones muy importantes. Esta causalidad que existe respecto de la corrupción implica la vulneración del principio de igualdad de las personas. ¿Por qué? Porque personas que tienen condiciones, nexos, digámoslo en cierta forma, este abuso de poder, pueden acceder a determinados espacios, sean públicos o inclusive privados, en otras ocasiones comprar la justicia, como también se conoce, y obviamente personas de escasos recursos económicos que no tienen la posibilidad de llegar a las esferas de poder, inmiscuye en violaciones a los derechos humanos. En ello yo quisiera hacer más bien ya un ejemplo un poco más concreto del hecho. Si Perfecto. podríamos hablar, por ejemplo, si tú recuerdas el caso de FIFA Gate en su momento, en el 2015, se hablaron ya de estructuras de sobornos millonarios. ¿Para qué? Para que, y estamos hablando, ojo, desde el ámbito privado. La FIFA, como sabemos, es una institución orgánicamente privada, pero resulta que en el trayecto de estas autoridades se pagan sobornos para que determinados países del mundo puedan ser sedes en este caso, del Mundial de Fútbol, y obviamente que eso implica réditos para los países. Pero resulta que tras de esto viene otra historia, y tenemos el ejemplo muy, muy puntual en Sudáfrica, en el año 2006, por ahí me parece. Resulta que se realizan estos sobornos, se les concede el espacio para que se realice el Campeonato Mundial de Fútbol, pero detrás de ello implica que el Estado realizó expropiaciones de haciendas, de espacios, de sectores de vivienda para construir una cuestión obviamente privada, que son los estadios, y dejan en un estado de indefensión, en este caso a las personas que vivían, en este caso inclusive sin vivienda. Y ahí es cuando encontramos la conexión entre derechos humanos y corrupción. Inclusive, fíjense, no exclusivamente desde un aspecto estrictamente público, porque nosotros tenemos en la mente de que existen violaciones a los derechos humanos cuando el agente público es quien realiza determinadas acciones y vulnera los derechos humanos. Pero en este caso, a pretexto de retirarles, de expropiarles a gente que le pertenecía a la tierra, se van y se construyen estadios dejándoles, obviamente, inclusive sin el pago de las expropiaciones correspondientes, rompiendo la legalidad y por lo tanto las decisiones son completamente transgresoras de derechos humanos. Entonces, desde esa perspectiva es que la transversalidad que existe entre derechos humanos y corrupción es totalmente visible y que podemos nosotros hablar en sin número de casos. Así es, Pedro. Y bueno, hablar de la FIFA a veces es hablar de una institución internacional que está inclusive sobre la soberanía de los países. O sea, porque toma decisiones que es sorprendente, ¿no? O sea, ¿dónde queda el tema relacionado con la soberanía, las leyes nacionales, etcétera, etcétera? Pero eso es materia de otro programa en el cual esperamos estar contigo y otras personas más, quizás unas 2 o 3, para hablar de estos temas que son importantes. Pero obviamente el tema de los derechos humanos y de la corrupción ha sido materia de preocupación de los estados, de las sociedades, de los organismos internacionales. Y eso hace que obviamente frente a un problema que está identificado, frente a un problema que se manifiesta y que atenta contra la seguridad de los propios estados, contra la vigencia inclusive de los sistemas democráticos, los organismos internacionales han ido tomando ciertas medidas y creando ciertos instrumentos y mecanismos que ayuden a contrarrestar. En ese sentido sería importante, Pedro, para ver cómo está configurado esa arquitectura internacional, regional y también nacional para contrarrestar, porque a mí, y un poco yendo al ámbito
financiero, económico, el tema monetario, hoy me quedaba sorprendido viendo que el 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial está relacionado con la corrupción, el 5%. Entonces, obviamente, es materia de preocupación de los estados y de los organismos internacionales. En ese sentido, sería interesante, Pedro, ir viendo cómo se ha ido construyendo esas estructuras, esa arquitectura, y obviamente a partir de ciertas declaraciones, convenciones y, obviamente, llevando esto hacia la práctica, cómo lo han ido implementando los estados para que justamente se evite y no se consuman hechos que atenten contra la ética y la transparencia. Así, estimado René, efectivamente el problema de la corrupción es amplio, ¿no? Viene desde muchos años, desde nuestros antepasados. Hablar de que exista en el mundo cero corrupción es algo tal vez muy utópico, pero en ninguna parte del mundo podemos hablar de que exista un índice de cero corrupción. Uh-huh. Y realmente, relativamente, esta relación entre corrupción y derechos humanos, apalancado desde el derecho internacional, es totalmente nuevo, podríamos decirlo. Encontramos la convención, desde nuestro campo, desde nuestra América, encontramos la Convención Interamericana contra la Corrupción del 29 de marzo de 1996, que está vigente desde el 3 de junio de 1997. Y resulta algo medio que llama la atención, que recién esta convención fue reconocida, digámoslo así, por parte del Estado ecuatoriano en el año 2017. Es decir, estamos recién aproximadamente hace 5 años, eventualmente, que estamos intentando apalancarnos en estos parámetros, en estos estándares interamericanos para la lucha contra la corrupción. De ahí tenemos otra norma que es ya de carácter de Naciones Unidas, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue suscrita el 31 de octubre del 2003, fíjate. Es aproximadamente, estamos hablando, no son ni 20 años, vigente desde el 14 de diciembre del 2005. Uh-huh. Entonces, la normativa, hablando de derechos, de corrupción como tal, hablando desde nuestro lado del charco, es relativamente nueva. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución signada con número 1/2018, recién en el año 2018 aparece la declaración contra la corrupción desde el estándar interamericano. Ahora, ¿qué esto del derecho internacional, qué obliga, qué hace para que los estados hagan? Lo que implica es la obligación de los estados de que en sus ordenamientos jurídicos internos se tomen, se tipifiquen las conductas que eventualmente pueden erradicar estas mafias, este abuso de poder. Y ahí conocemos ampliamente, por ejemplo, hablamos del enriquecimiento ilícito, hablamos del soborno, hablamos de delitos de enriquecimiento injustificado. Son temas penales, desde luego que no son mi expertise en el punto, pero lo que intenta el estándar internacional es romper este tipo de cosas. Ahora, hablando desde el 2014 que tenemos el nuevo Código Orgánico Integral Penal, se encuentran ya tipificadas cierto tipo de conductas. Hablamos también de los delitos en contra de la administración pública, por ejemplo, cuando hablamos del cohecho, el peculado, hablamos del soborno, como lo decía anteriormente, intentando en cierta forma estructurar este cuerpo orgánico normativo de lucha contra la corrupción. Ahora la pregunta es, ¿qué tan efectivas son estas normas internas o internacionales? ¿Por qué? Porque el problema de la corrupción implica abuso de poder. Lastimosamente, el sistema judicial, desde su etapa investigativa hasta su etapa inclusive judicial en las cortes, está sujeta a estas presiones externas, ¿sí? Como bien lo hemos sabido, personas que eventualmente tienen mayor dinero pueden contratar, obviamente, buenos abogados. Pero esta es una persecución, en cierta forma, a los delitos de cuello blanco. No nos olvidemos que acá un presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en su momento también estuvo preso por delitos de corrupción totalmente evidentes, pero resultó que inclusive estuvo con prisión domiciliaria prácticamente durante todo el tiempo que duró la investigación, y después, como la mente es frágil, nos hemos olvidado de cuáles han sido los desenlaces de este tipo de cosas. Y casos tenemos varios, Odebrecht, ese tipo de cosas que están ahí, pero en todo caso tenemos un parámetro normativo. Yo quisiera decir ahí algo muy personal, más bien, el hecho es de que a veces
estos informes periódicos de derechos humanos de cumplimiento a estas declaraciones internacionales, de tratados internacionales, muchas de las veces son un tratado, un saludo a la bandera. Lo que hacemos es, sí, está muy bien, en el papel lo tipificamos, pero resulta que pragmáticamente su efectividad para la persecución del delito y que lo que queremos es la garantía de la promoción, de la vigencia, del respeto a los derechos humanos, lastimosamente con estos cuerpos normativos, pese a que existen, muchas de las veces es nula. Entonces, ahí nos queda un sinsabor, un sabor amargo, pero en todo caso creo que el país, en cierta forma, está avanzando mucho en este tema, y ahí se me viene otra idea, el tema de la unidad de análisis financiero, por ejemplo. Me parece que está haciendo un rol muy importante en estas cuestiones que son lastimosamente imperceptibles. Un ejemplo, claro, tenemos el famoso Panama Papers por ahí, ¿no? Que fue, por alguna cosa se filtró algo, pero qué difícil resulta llegar a la etiología del delito y poder buscar las personas cómplices, en este caso, o encubridores de los delitos. Claro, y Pedro, a propósito de lo que tú decías, retomando un poco el tema de la FIFA, obviamente estuvo detenido, estuvo preso, representó a un organismo nacional dentro del marco regional e internacional, pero tampoco nos olvidemos que también se sentó en Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional. Entonces, esas cosas no pueden suceder, no pueden pasar. Pero en el contexto nacional, sabemos ya a nivel regional que tenemos una convención, igual a nivel universal, pero en el contexto ya nuestro, a nivel nacional, ¿cómo se ha ido justamente esas convenciones? Tú ya adelantaste un poco, pero sería interesante precisar aún más, porque ha habido algunas iniciativas desde el lado de la sociedad civil, desde el propio gobierno, desde el lado también del propio sector empresarial, capaz de que de una u otra manera ha habido iniciativas e intentos de querer llevar adelante formas de control y de prevención, pero sería interesante ya desde un ámbito legal de cumplimiento con estos acuerdos y estas convenciones, desde el ámbito igualmente de la legitimidad, ver cómo están funcionando estas iniciativas y a través de instituciones e instrumentos que nos permitan ya en el contexto nacional saber exactamente cómo se está implementando esto, capaz de que en lugar de estar persiguiendo, busquemos formas de prevenir y sobre todo crear una cultura que esté orientada hacia el tema de la transparencia, al tema de la claridad. Mira, yo considero que si bien es cierto las normas están ahí escritas, al menos hablando en el país, hablando del Código Integral Penal, que como digo no es mi expertise, en cierta forma se ha ido permeando este espacio para poder perseguir el delito, que creo que es lo importante. Ahora, el desenlace de esos procesos, lastimosamente, muchos no llegan a la solución que quisiéramos, y ahí pongo un ejemplo. Muchas de las veces, hablando del servicio público, encontramos que tal vez eventuales servidores pueden recibir dádivas, pueden recibir algún tipo de soborno y ese tipo de cosas, pero realmente muchas veces son delitos como manifestados o infracciones administrativas que son imperceptibles. Y el tema legal aquí juega una cuestión muy puntual. Si es que el servidor o la persona inclusive dice, yo acepto que recibí el dinero, no se lo puede sancionar, pese a que existe una declaración propia, porque la autoincriminación constitucionalmente es totalmente defendible en este caso. Lo que necesitamos es prueba plena de que existan esos derechos, esa percepción de esos recursos malhadados, pero lastimosamente el espacio procesal, tanto administrativo, inclusive ya en la vía judicial, como decimos, es imperceptible, y por eso es que muchos, hablando ya en la cuestión coloquial, nos llama la atención cuando decimos, pucha, más la bulla en su momento, y cuando al final lastimosamente resulta, no, pues ha sido sobreseído, no ha habido sanción. Pero en eso tenemos que tener una cultura, un poco conocer el tema del derecho procesal. Yo tengo que sancionar cuando existen las pruebas, y muchas de las veces existiendo pruebas, son pruebas contaminadas, que de una u otra forma no nos llegan a la convicción de los hechos y por lo tanto se tiene que ratificar la inocencia de las personas. Y esto me vuelve un poquito más a la percepción del servicio público. Hablando de la etiología de esta corrupción,
La corrupción se enmarca en la vulneración, como decía yo, de este derecho a la igualdad, por un lado, y la otra parte, el efecto de impunidad que estas conductas nos hacen en el día a día. Lastimosamente podemos verlas, podemos percibirlas, pero la impunidad es totalmente campeante. Y hacia ello es donde debe coadyuvar el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho. Nosotros somos democracias jóvenes. Hablando de nuestro país, tenemos unos 43 años que estamos actualmente en democracia, pero lastimosamente los espacios de poder han sido muy hegemónicos en cierto momento, y las normas que pueden resultar líricas, como dije anteriormente, por cumplir determinados estándares, no se las van cumpliendo. Y ahí es donde viene el tema de los principios y los valores que cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, obviamente, tendremos que promulgarlos. Como tú bien dices, ¿hasta qué punto podríamos nosotros llegar a creer que realmente con un tema normativo podemos perseguir el delito? Mientras más normas tengas, es más difícil hacerlo. Es más difícil hacerlo. Necesitamos una convicción propia. Nuestra idiosincrasia ecuatoriana tiene que olvidar en su momento, y recuerdo a mis antepasados, mis abuelos, cuando alguien te ayudaba en algún trámite, la buena voluntad del ecuatoriano es regalarle un caramelo, regalarle una comida, o por qué no, a veces siempre hemos estado acostumbrados a decirles, les regalo para la colita. Son cosas que debemos erradicar rotundamente de nuestro espacio, porque el servicio público tiene que ser hecho bajo esa concepción general de servicio, de ayudar, de prestar. Para eso estamos hablando en la cuestión de la comunidad del servicio público. Entonces, tenemos que ir distorsionando estos conceptos que de una u otra forma pueden resultar generosos, amplios, muy buenos, bondosos, pero desde la perspectiva, el que da un centavo o el que recibe un centavo está cometiendo ya estos actos de corrupción que deben ser totalmente erradicados de nuestro contexto cultural. Así es, Pedro. Permíteme hacer una pausa porque está súper interesante la temática que estamos abordando, porque realmente es hacer como una especie de un tratamiento de lo general hacia lo particular, y eso obviamente nos permite visualizar mejor. Pero sabes que haciendo una pequeña pausa, me han pedido que también les invite a los queridos hermanos que no participan aún y de la caja de ahorro y crédito Equidad, que sería interesante para que todos los hermanos que quieran ser parte de este proyecto, de esta iniciativa, que es enfocado hacia la solidaridad, hacia la fraternidad, que es un principio fundamental de nosotros también. Así que les invitamos para que sean parte de este proyecto, de esta iniciativa, sobre todo de apoyo mutuo y por supuesto también de responsabilidad mutua, la Caja de Ahorro y Crédito Equidad. Vamos a seguir promocionando en este programa, puesto que es una iniciativa de solidaridad, reitero, y obviamente todo dentro de los marcos que corresponden. Pero regresemos a nuestra temática, Pedro, una vez que hemos hablado de equidad, la caja de ahorro, el tema que tú acabas de indicar, de tener tantas normas, de tener tantas reglas, de tener marcos ahí, como que lo uno entorpece lo otro y no deja fluir. Y eso sería, obviamente, la idea que podríamos tenerlo. Pero cuando hace referencia al tema de lo público, daría la impresión que ahí está enraizado el tema de la corrupción, pero de lo que hemos entendido y lo que hemos podido observar, y creo que también tú lo vas a compartir, es también en el otro lado, en el sector de lo privado, quizás hasta en el sector comunitario, existen prácticas que realmente no están relacionadas y no están cercanas hacia la ética, hacia el cumplimiento de la ley, hacia llevar adelante un desarrollo y un desenvolvimiento en función de que las cosas sean transparentes. Entonces ahí sería interesante, después de esta reflexión, ver cómo, primero puntualizando de que el tema de la corrupción no es un tema de lo público, de lo privado, de lo comunitario, sino es un tema de sociedad, quizás, Pedro. Así es, René, eso es lo que hablaba, y como te decía, nosotros estamos acostumbrados a una idiosincrasia, tal vez a una cultura que normaliza este tipo de cuestiones. Estamos acostumbrados a que en su eventual momento viene el agente de tránsito, te sanciona y lo que haces es, debajo de la licencia, tú ya sabes cuál es el procedimiento
para poner un billete y tal vez sobornar a la gente. Cuando lo óptimo sería que reconozcas la sanción y que también el agente de tránsito haga su trabajo y te presente la sanción. Y en cosas muy pequeñas nosotros podemos romper este tipo de paradigmas. Y me ha pasado una vez, y recuerdo que yo iba a un banco y hay la colita que está entre, como culebrita, ¿no? Entonces entro desde el inicio y resulta que viene otra persona, se pasa corriendo, se mete por debajo de los rieles y se va y se pone adelante. Y nosotros normalizamos eso porque no tenemos a veces la valentía, cabe decirlo, porque era una dama la que hizo esto, llamarle la atención y decirle que su accionar está completamente fuera de lugar respecto de una cuestión más de respeto antes que ético o moral, una cuestión de respeto, y que nosotros como ciudadanos estamos en la obligación de romper estos estratagemas. Entonces, yo creo que la sociedad, ahora, hoy por hoy, hablando de una cuestión más activa, fíjate el trabajo importante que estamos haciendo ahora a través de redes sociales. Es importante que nosotros podamos inmiscuir en nuestros hijos, en nuestra familia, romper todos estos espacios. El volver al tema del servicio público, que se ha desnaturalizado, no estoy hablando que sea una generalización, pero lastimosamente atado al tema que es de moda ahora, ¿no? Político. Ahora resulta que quiero ser político porque quiero ser millonario, digámoslo así. Y cuando la política no te debe dejar más que el estipendio monetario de tu remuneración y absolutamente nada más. Y si es que estás convencido del servicio que vas a prestar a través de la política, que es ese espacio de crear oportunidades, de generar política pública, de coadyuvar al desarrollo de tu espacio, de tu sociedad, no vas a hacer dinero en la política. Y estamos distorsionando los conceptos. Si quieres hacer política, pero si quieres hacerte millonario, dedícate a otros oficios en los que podrás emprender y podrás generar tu renta. Pero lastimosamente la distorsión aquí en nuestro no creo que acá, sino que es a nivel mundial, este tema universal, hacemos uso de la política para beneficio personal, propio, familiar, rompemos las reglas, el imperio de la ley queda completamente nulo y lastimosamente las personas han hecho fortuna por estas concepciones totalmente raras. Claro, Pedro, yo personalmente creo que la política es víctima de la corrupción. No sé si comparte ese criterio, porque el tema es que los corruptos lo que han hecho es desnaturalizar al tema de la política, al concepto, a la práctica de la política, y realmente lo que han hecho es que ciudadanos con un gran potencial, con un gran compromiso, se alejen del ejercicio de la política como tal. Y por el contrario, gente que realmente va con otras expectativas, como tú lo dices, con absoluta claridad, a enriquecerse, porque a la hora de la verdad, lo que hay mucha gente que no es que está disputando la posibilidad de servir en un proceso electoral, lo que está disputando realmente es el recurso público para ver cómo se beneficia. Y eso es, a veces piensan que la sociedad, la comunidad no se da cuenta. Simplemente es bien sencillo ver cómo va evolucionando. Un servidor público que en un promedio gana, pongamos un ejemplo, $1,500, $2,000, no puede tener 2 casas, no puede tener 5 vehículos, 2 vehículos o 3 vehículos, porque no le da, realmente no le da, con los gastos de la casa, de la familia, la educación, la salud, la alimentación, el vestido, no da, o sea, y eso, por eso es evidente y fácil darse cuenta de ese tema. Pero retomando el asunto de lo que tú hablabas, el ejercicio de la política, mucha gente entra en disputa, como decía anteriormente, para, entre comillas. Hola. Se fue del aire, mija. Se me fue la señal.
Querido hermano Pedro, se me fue la señal, no sé si en estos momentos tú me estás escuchando. Sí, sí, te escucho, está muy bien. Perfecto. Retomemos, se me fue realmente la señal, y eso es lo que a veces cuando se hacen los programas de esta manera, realmente lo que hace es tener este inconveniente. Pero bueno, una vez superado, quisiéramos justamente seguir preguntando y seguir conversando sobre esto que te decía relacionado al tema de que la política es víctima de la corrupción. A eso sumémosle que la política, siendo víctima de la corrupción, también es como prácticas clientelares que también hacen que se incida, y obviamente se convierte eso en una fórmula perfecta como para atender y atentar, perdón, en contra de la política. Pero regresando a la temática planteada, Pedro, entre derechos humanos y corrupción, en estos últimos tiempos, en el ámbito de la educación, ¿qué iniciativas han existido? Porque sí es importante construir una cultura de transparencia. Mira, es totalmente importante. Yo creo que en este caso los pensus de estudio que hemos en su momento conversado, alguna vez se eliminó este tema, recuerdo yo en mis tiempos, el tema patriótico de estudiar la cívica, ¿sí? Y creo que hoy por hoy no se han implementado ciertas cuestiones que son importantes, este espíritu de patriotismo, del amor a la patria, que debemos tenerlo. Ahora encuentro en este caso las mallas curriculares de educación, pero yo creo que debe haber una especie más de práctica de valores morales y éticos que deben estar inmiscuidos. El trabajo que hace la familia desde su hogar, sin duda es totalmente importante, pero muchas de las ocasiones, y pasa realmente que los padres de familia, lo que hacen ahora, hoy por hoy, es más bien dejar esta responsabilidad única y exclusivamente a los maestros. Y fíjate tú en el tema de pandemia, cuando recién lo vivimos, los que más pedían a gritos que se abran las instituciones educativas eran los padres, porque no soportaban a los hijos en casa. Entonces, nosotros, esa cultura de educación, de valores, de ética que debe existir en la familia, creo que se está perdiendo. Y es muy importante que desde los hogares, desde la teología de nuestras familias, se vaya construyendo este espacio de sinceridad, de afecto, de rectitud, para trabajar en los valores y como bien te manifiesto, pues que se puedan ser incididos en cada uno de los espacios de la sociedad. Mencionabas tú el otro punto de que el tema de los derechos humanos. Mira, ¿cómo incide la corrupción en los derechos humanos? Los derechos humanos, todos los derechos, las libertades y derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución, tienen directa vinculación con la corrupción. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo de lo que implica los derechos sociales. Los derechos sociales, como conocemos precisamente el campo de la educación, como bien lo planteas tú, la posibilidad de que puedas tener el libre ingreso, el acceso a una universidad, por un lado, el derecho a la salud como un derecho social, el tema de la corrupción que ha existido en la compra de medicinas en época de pandemia, COVID-19, ha sido algo muy abierto a voz populi, y que precisamente por actos de corrupción, de abuso de poder, lastimosamente, no se ha podido llegar a los sectores más necesitados, a las personas que con enfermedades catastróficas que en su momento han vivido y necesitan de medicinas para poder sobrevivir. Y no sé si es que hemos logrado desde el aspecto judicial realmente perseguir el delito, sancionar a los culpables, pese a que existe un ordenamiento jurídico que en cierta forma puede perseguir este tipo de delitos. Creo que Renex no logró reconectarse nuevamente. Bueno, en todo caso, yo creo que el sistema en este sentido de los derechos humanos implica la decisión de respetar, de proteger y de cumplir con los derechos humanos. Y ese cumplimiento de los derechos humanos implica la facilidad de otorgar y de promover estos derechos. Por lo tanto, la base de la familia, de la educación,
es completamente importante para que pueda incidir y en romper estas conductas ilícitas, atípicas, en la que por abuso de poder, lastimosamente, las personas que en cierta forma pueden hacerlo, logran tener privilegios fuera del contexto normativo. Claro, y Pedro, cuando hablamos de abuso de poder, eso no se le da exclusivamente, y no sé si está equivocado la apreciación mía, pero ese abuso de poder no es exclusivamente desde el ámbito de lo público, desde el ámbito del Estado. Quizás en los ámbitos familiares también hay esa posibilidad, o estoy equivocado, porque alguien, y sobre todo cuando se expresan a través de la violencia. Fíjate lo que está pasando, ¿no? Ahora, la corrupción genera corrupción. Exacto. Eso es evidente. La corrupción genera corrupción. Si nosotros, delante de nuestra familia, de nuestros hijos, tomamos ciertas acciones que son contrarias a la ética, a la moral, nuestros hijos lo aprenden. Si nosotros actuamos de una manera machista, en este espacio que estamos hablando ahora, de este contexto lastimosamente luto de nuestro país, sabemos que cada 28 horas muere una mujer en el país. Esto no lo digo yo. Un informe de Fundación Esquel manifiesta que se mueren 28 mujeres a diario. Es algo increíble. Impresionante. Pero no son muertes naturales. Muchas de las muertes implican el abuso de poder que ejerce el hombre contra la mujer y lo que hemos hablado últimamente, eventuales femicidios, que muchas de las veces ni siquiera son sancionados. Hecha la ley también es hecha la trampa, ¿no? Entonces, el control que debe existir en este aspecto, como yo digo, el trato cordial, afable de la familia, es totalmente importante para que podamos incidir en nuestros hijos. Es el futuro de la patria de nuestros hijos, los profesionales jóvenes que ahora están incidiendo tal vez ya en la cuestión profesional pública o privada, vienen con otro chive, estimado René. Ajá. Nosotros nos quedamos ya caducos en el aspecto del manejo inclusive hasta tecnológico, y ahora los muchachos están pero a la velocidad. Si tú no les das qué hacer, si no les pones cosas que puedan ellos incentivar o innovar, lastimosamente podemos desviar gente, talento humano que es completamente importante y que puede coadyuvar, hablando del servicio público, para que sea un servicio público óptimo. No con ello quiero decir que las personas que están en el servicio público, que en cierta forma ya pueden estar por cumplir sus rangos para llegar a jubilación, pero considero que también ya se debe renovar las estructuras públicas con personal calificado, desde luego, para que pueda existir esta línea transversal del servicio público desde todos los aspectos correspondientes. Claro, y obviamente hemos topado el ámbito familiar en este momento, pero hagamos una proyección un poco más territorial. ¿Qué pasa en los ámbitos comunitarios? ¿Qué pasa y cuál es la responsabilidad de la propia sociedad nacional y de la comunidad local en función, obviamente, de que estos temas entren en vigencia y se ejerza el tema de los derechos humanos, pero también lleve a un nivel de prevención el tema frente a la corrupción? Porque este es un problema que, si bien es cierto, partiremos que es una responsabilidad del Estado, pero el Estado a la vez también somos nosotros, y obviamente, y también la sociedad es parte de este sistema, y por lo tanto tenemos un nivel de responsabilidad frente a eso. Porque a veces a nosotros nos cuesta reconocer el rol y la responsabilidad que debemos jugar en la construcción de la República, en la construcción del Estado, en la construcción de la sociedad, y por eso creo que en el caso nuestro tenemos el conocimiento y creo que las herramientas como para decirle con frontalidad que nosotros también tenemos que asumir esa responsabilidad. De acuerdo, claro, cada uno desde nuestras trincheras está en la obligación de romper las estructuras, pero romper las estructuras con un trabajo activo, con un trabajo vivaz, con un trabajo eficiente, muy ético, comprometido con el servicio público. Mira, se me viene a la idea en su momento, y un tema tal vez que quiero hacerlo de manera general, resulta que muchas de las veces exigen ciertos trabajadores a veces determinado pago de horas extras. Está muy bien, es muy legítimo. Pero también a veces existe un abuso de ello
cuando dice, bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana para llegar a la oficina a las 5 de la mañana, perdón, a las 8 de la mañana, que me paguen las 3 horas de viaje para poder llegar a la oficina. O sea, a veces rayamos en el abuso y también ¿por qué no hacemos un mea culpa? Muchos de nosotros no creo que seamos funcionarios o trabajadores de 8 horas. Nos quedamos siempre más allá del trabajo por cumplir con una responsabilidad, por cumplir con eficiencia, porque también amamos lo que hacemos. Y eso es importante que nosotros incentivemos en la comunidad. Como tú escuchaste, me encantó eso de una sociedad más activa, que sea más pragmática, que no sea indolente. Eso es lo más importante, que no sea indolente. Obviamente existen recursos públicos, estamos hablando ahorita desde el enfoque de lo que puede ser el servicio público, pero el servicio público es ese amor al trabajo que estás haciendo, porque ese trabajo siempre tiene que verse reflejado hacia la comunidad, hacia afuera, hasta las personas que más lo necesitan. Entonces, si nosotros no rompemos esos conceptos errados de trabajar tal vez el tiempo justo, de que yo no tengo estas funciones, de que eventualmente no me están pagando por hacer ello, yo creo que tenemos que ser un poquito más propositivos y también prospectivos, porque necesitamos un futuro mejor, una sociedad más justa, más solidaria. Y con el tema del acceso a la información, en la construcción obviamente de la sociedad, de una sociedad activa, una sociedad transparente, que nos permita romper con esa cultura de la indiferencia, de la indolencia y de la propia impunidad, porque llegamos al nivel de la denuncia y nos quedamos ahí, y realmente no se profundiza, y obviamente no es un gran descubrimiento, pero ese tipo de ejemplos se van multiplicando y la vida fácil. Entonces, mucha gente cree que llegar al sector público es enriquecerse de alguna manera, o si no, buscan otros espacios, y algunos inclusive ya de una manera tan radical que van hacia el lado del narcotráfico, hacia el lado de la trata de personas, el tema del coyoterismo y una serie de cosas más. O sea, miren y hacia dónde se puede proyectar si realmente uno no se trabaja en el tema de la educación, si no se trabaja en el tema de generar costumbres y hábitos que estén alineados con la transparencia, alineados con el cumplimiento de la ley, alineados con principios y valores, como en el caso que nosotros en estos momentos y en cada una de nuestras actividades tratamos de que se visualicen, y por supuesto tratemos de que también se multipliquen. Y ahí es donde que quiero plantearte la interrogante. ¿Nuestros líderes realmente nos ayudan a que construyamos una cultura de transparencia, a que ejerzamos procesos de defensa y del recurso público? Porque a veces el público también da la idea de que siendo público a veces es de todos y a la vez de nadie, y como que no tiene quien lo defienda. Entonces, este tipo de situaciones sería importante precisarlo, Pedro, para capaz de esa manera llegar a tener una idea mucho más concreta en este juego de ideas que te acabo de plantear, pero por supuesto, en esencia lo que quiero decir es cómo ser más prácticos y sin el talento humano que tiene nuestro país, sobre todo en el ámbito de los liderazgos, en los diferentes ámbitos de la sociedad y del propio Estado, expresan y contribuyen a tener una cultura que esté alejado de la corrupción. Mira, la cuestión de la transparencia que acabas tú de decirlo es algo que normativamente lo existe, ¿no? Por ahí hay una ley orgánica inclusive de participación ciudadana relativamente nueva, que implica que el ciudadano común y corriente pueda gozar de un espacio, lo que se llama inclusive una silla vacía, para que pueda trascender en la toma de decisiones públicas. Es algo muy importante, pero lastimosamente vemos que en el día a día es muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces las administraciones públicas siguen con esa permeabilización, siguen todavía compactas para que no haya tal acceso. Y eso es algo difícil. La norma, en este caso, la Constitución de la República, tenemos diferentes garantías constitucionales del acceso a la información, el habeas data, que creería que en cierta forma están haciendo lo suyo para poder desentrañar este tipo de cuestiones que muchas de las veces son cerradas en relación al acceso a la información o determinadas cuestiones. En el tema de contratación pública, que es, su nombre lo dice, contratación pública, es abierto al público,
creo que cumplimos un rol importante, hablando desde Latinoamérica y con la norma de contratación pública que tenemos, cuando existe el sistema, en este caso el SOCE, que es el sistema de contratación pública, y las contrataciones públicas son totalmente fiscalizadas por parte de la ciudadanía. Pero lastimosamente muy poco se hace desde la ciudadanía para poder ejercitar este derecho de rendición de cuentas inclusive, y no estamos acostumbrados a pedirle explicación, a fiscalizar, a rendir la cuenta. Pero hoy viene una pugna, porque si eventualmente a veces el ciudadano común y corriente quiere acceder a la administración, quiere tener información, obviamente la norma, si te lo permite, tendría que darse, pero lastimosamente el aparato público, muy poderoso desde su formación, desde su estructura, las mismas normas también le coadyuvan, no le permiten el acceso a este ejercicio de fiscalización o de transparencia. Y a veces quedan solo sesgados a las partes intervinientes o a los administrados que decimos que forman determinadas cuestiones. Entonces ahí es muy importante, como te hablaba de esta ley de participación ciudadana, o el ejercicio mismo de saber cómo funciona la cosa pública, tenemos que empoderarnos en cierta forma para poder exigir explicaciones, para saber hacia dónde se va nuestros impuestos, como conocemos, y permeabilizar un poco más este espacio de que no sean cuestiones ocultas, y tenemos que inmiscuirnos en los asuntos públicos. Es algo muy importante. Alguna vez revisaba el texto de la ley orgánica, también creo que es, no estoy muy claro, de el acceso a la información pública y la transparencia. No estoy muy claro en ese sentido qué jerarquía tendría la ley, dirían los expertos, en este caso tú, que sabes de normas. Yo simplemente me limito a transmitir y a reflejar y expresar las ideas y también las reflexiones que existen en función de la temática planteada. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente cuando publican ciertos registros dentro de las cuentas o de las páginas web, las instituciones públicas, ¿cómo verificar eso realmente? Porque son como juez y parte, porque yo soy el que ejecuto, yo soy el que cargo esa información, pero si uno se ve muy pocas, no sé, realmente no conozco un caso muy concreto, ¿cuántos gobiernos locales han hecho uso de la figura de la silla vacía y han colocado a un representante de la ciudadanía ahí? Deben ser escasas las realmente, por no decir ninguno, creo que haya sentado ahí a un ciudadano en la silla vacía, sabiendo que ese ciudadano, obviamente, si le ves desde el lado sano, ves del lado de la transparencia, de la información, obviamente es un aporte significativo para consolidar la propia gestión, la imagen de la propia gestión de esa autoridad pública. Pero por el otro lado, obviamente, mucha gente acomoda la gestión y ahí es un peligro y un riesgo también, me supongo que y a eso le tiene mucho temor Pedro, justamente, y eso quería, porque el tema de la información en la construcción, en la prevención de los hechos de corrupción es fundamental, y ese también es un derecho el acceder nosotros a la información. ¿Eso cómo podemos hacer para que la información sea verificada, las que ponen en la página web por un lado, y por el otro lado también nosotros estemos seguros de que esa información es verdad, es verificada? Bueno, la información efectivamente es pública, como bien lo dices, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública exige diferentes estándares para la publicación. Ejemplo, el tipo de contrataciones que tú puedes haber tenido, de contratos incumplidos, el directorio, remuneraciones de los servidores públicos inclusive, y esto no es una cuestión discrecional por parte de las instituciones públicas. Existe un estándar normativo previsto en la misma Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que mensualmente debe ser publicada por las instituciones para que sea de conocimiento de toda la comunidad. En caso de incumplimiento, obviamente hay sanciones para la máxima autoridad, que eventualmente podría ser hasta una destitución del cargo, y esto es monitoreado, es importante. Este es un rol muy puntual de la Defensoría del Pueblo, quien se encarga de enmarcar estos estándares de publicidad. Y en efecto,
las personas pueden realizar pedidos de acceso a la información pública. Ojo, porque también hay que ver el otro lado de la moneda. La norma prevé que puede existir información de carácter reservado que no es abierta, desde luego, al público en general y que por más interés legítimo que tenga, no puede ser concedida, precisamente porque pertenece a derechos personalísimos o cuestiones de confidenciales de una persona y que yo no puedo acceder, por ejemplo, a tu información de cuentas bancarias, por decirte, porque son tus datos. Entonces ahí la norma de manera general está permeada. Pero desde el aspecto público, con los estándares que te acabo de mencionar y de acuerdo a lo que prevé el reglamento, existe la posibilidad del acceso a la información vía administrativa. Por decirte, si tú mismo encuentras, inclusive hablando del habeas data, una información que a ti no te corresponde y que quieres rectificarla, ejercerás los derechos correspondientes para que por vía administrativa o inclusive judicial se puedan rectificar. Es decir, los mecanismos existen, lastimosamente no los ejecutamos. Claro, y Pedro, estamos llegando a la parte final del programa. Hemos hecho un recorrido bastante amplio, general, pero sería interesante ir cerrando este programa con algunos tips. Por decir, el tema de la corrupción frente a la democracia. ¿Cómo le afecta a la democracia la corrupción? Mira, la democracia es algo que tenemos y estamos en la obligación de preservar. Porque en un espacio de un Estado de Derecho en el que estamos regidos por normas, las mayorías, en este caso, son las que deberían imperar. Caso contrario, estaríamos en un espacio caótico, tal vez dictatorial, en donde no podríamos encontrar coincidencias. Y la democracia hace que el Estado de Derecho sea visual, sea pragmático. En un Estado de Derecho en el que existen normas, por lo tanto, existen derechos humanos. Y los derechos humanos tienen que ser promovidos y respetados. Claro, y ahora igualmente el tema de los derechos humanos y el tema de la corrupción frente a la seguridad, que es otro tema que también sacamos como tema de conclusión de este programa, Pedro. Así es, mira, en las circunstancias en las que estamos, seguridad y derechos humanos es completamente, existen varios roles. La Constitución nos ampara, la protección, la integridad de cada uno de nosotros debe estar resguardada por el espacio, en este caso por el Estado ecuatoriano. Independientemente de los gobiernos que puedan venir o que puedan ocupar en su momento los turnos correspondientes, la seguridad es algo que debe ser vista, pero con mucha cautela. Estamos, más allá de ser otro tema de conversa, se aproxima tal vez una consulta popular, hablando de qué pasa con el ejército, las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Es pertinente que tal vez el ejército realice actividades de Policía Nacional en resguardo a la seguridad pública? Son cosas muy discutibles que podríamos conversarlo abiertamente, pero desde una óptica, adelantando el tema, las Fuerzas Armadas están especializadas para cuidar la soberanía del Estado, tienen otra expertise, no lo digo yo, lo dicen sentencias de Corte Constitucional, y por lo tanto habrá algo que hay que considerar. Entonces, dejamos abierto la reflexión. Muy bien planteado en la temática para nuestro ilustre y poderoso hermano Winston. Para el próximo programa, muy interesante el tema de las Fuerzas Armadas y los temas de seguridad, sobre todo seguridad interna. Ahora, los derechos humanos y la corrupción frente al desarrollo y al bienestar de la sociedad en sí misma. Mira, yo pensaría ahí que, más bien ya para ir como concluyendo el tema, en cuanto al desarrollo, para tener una sociedad justa, equilibrada, debemos reforzar los instrumentos de derechos humanos. Si bien los existen, hablando en cuestiones internacionales, como tú sabes, son declaraciones, pero tenemos que hacerlas efectivamente cumplibles y en nuestros ordenamientos internos deberán ser más que escritos, siendo ejecutados como corresponde con una justicia digna. Deberá existir procesos justos. Eso es lo importante, que se respete el debido proceso, que se respete la independencia judicial interna y externa para que haya justicia para todos. Eso es vivir en un principio de igualdad. Que existan instituciones fuertes, donde, como bien lo planteabas tú, donde se respete la democracia, pero sobre todo donde la institucionalidad, con sus atribuciones y competencias desde cada una de las instituciones públicas, cumplan con sus roles, que sean fuertes y que obviamente esté integrada por el talento humano, por servidores públicos comprometidos, que estén enamorados de este servicio y no, como lo decíamos, para el lucro interno o en busca de dinero. Y la otra, la más fundamental, que me parece
desde el aspecto judicial, que tal vez es algo que me apasiona, el tema de eliminar la impunidad. Lastimosamente, la justicia a veces deja mucho que desear y no ha cumplido con el rol como debería hacerlo, precisamente porque la corrupción todavía sigue campeando abiertamente. Claro, y Pedro, nosotros somos de la línea del dejar hacer, dejar pasar, y por supuesto, cae en el ámbito de la impunidad, o a veces actuamos en función del qué dirán o del qué darán. Entonces, obviamente, ahí sí se nos complica absolutamente todo. Pedro, quiero agradecerte, realmente han sido muy buenos tus aportes, la reflexión, el conocimiento de los instrumentos, y obviamente un programa de esta naturaleza lo que busca es justamente abrir esa posibilidad de intercambiar criterios, opiniones, y por supuesto también las experticias de nuestros queridos hermanos. Así que agradecerte, Pedro, por habernos querido y ayudado a entender esta problemática, derechos humanos y corrupción, más aún cuando es un tema que afecta duramente no solo al Ecuador, sino a la región y creo que al mundo, como tú lo decías. Llama la atención los datos estadísticos que manejan los organismos internacionales. Quizás en algún otro momento iremos profundizando en ese ámbito. Así que muchas gracias, mi querido hermano Pedro. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, René, a todos, pues muy amable por el espacio y ante todo, pues ojalá que este espacio siga creciendo. Gracias y eso esperamos, vamos a hacer todo el esfuerzo, pero antes de despedirme, quiero hacer una última invitación. Sean parte de la Caja de Ahorro y Crédito Equidad. Así que vamos a seguir promocionando este proyecto que tiene ese espíritu de solidaridad. Entonces, y nosotros nos caracterizamos por eso, por la solidaridad, la reciprocidad y también por la fraternidad. Un abrazo profundo para cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta noche, en este jueves a partir de las 19 horas. Les invitamos desde ya para el próximo programa que estaremos hablando sobre alguna otra temática. ¿Será coyuntural? No lo sabemos, porque de eso se trata esto. En el momento que realicemos el proceso de la promoción, plantearemos ya la temática y nuestro siguiente invitado. Una buena noche y a seguirnos cuidando en todos los ámbitos. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches. Sociedad Activa presentó Entre la Escuadra y el Compás, una producción de Escocismo Ecuatoriano.